días, mi nombre es James Albeiro Roa Ruiz, estudiante de licenciatura en Educación Física y Deportes del programa antiguo. Listo. La reflexión de hoy en día se fundamenta en las prácticas que he tenido la posibilidad de realizar. Se han hecho en la institución educativa Cristóbal Colón, sede de Gran Colombia. Listo, los estudiantes a los que estoy dándoles prácticas en este momento son preescolar, segundo A y segundo B. Esta institución queda situada por por la cancha del Paraíso. De todas maneras, como en muchas partes de la ciudad, está rodeada pues de muchas problemáticas como drogadicción, violencia por los lados. Entonces, algunos niños vienen de unos ambientes muy vulnerables en donde tienen que evidenciar este tipo de cosas. Hay personas, hay venezolanos, hay niños de otras partes del país, pero en sí el ambiente que se maneja es muy bueno. En general estos niños estudian en la tarde, estudian toda primaria y en la mañana estudian todo bachillerato. ¿Qué es lo que pasa? Hay una problemática y es que no tienen un profesor, los de primaria no tienen un profesor fijo de educación física. Entonces esta institución tiene que ayudarse de instituciones como el INDERA, que manden instructores, los mandan como 2 veces a la semana, y la Universidad del Quindío también va, pues yo voy en representación de la Universidad del Quindío con las prácticas. Entonces no tienen fijo un profesor de educación física que les oriente a todos los grados. Entonces las profesoras siempre como que dan mucha disposición para poderlos sacar a ellos al patio, a la cancha, para poder realizar todas las actividades que uno como profe lleva propuestas. Los niños de preescolar apenas se están adentrando en el mundo físico, entonces las actividades o juegos que se les propongan no deben ser tan complejas. Entonces la malla curricular que nos brinda la institución educativa para preescolar tiene que ver temas como orientación espacial, lateralidad, patrones básicos de locomoción, patrones básicos de manipulación. Entonces uno se tiene que sustentar de todos estos contenidos y aparte de eso planear. Entonces hay actividades como jueguitos juegos de las manos, circuitos, carrera de obstáculos, o sea, darles tareas que no sean tan complejas y que sean un poquitico físicas, pero que también tengan que pensar en el rol que tienen que hacer. Siempre en el momento va a haber alguna persona que no entienda, entonces hay que darle una ayuda, hay que ayudarlo para que todos entiendan. Como son niños, a veces son dispersos, pero yo cuento con la posibilidad de que son muy juiciosos, la mayoría son juiciosos y siempre hay supervisión de la profesora ahí cuando doy la clase. Entonces el espacio es adecuado, apenas para los niños se utilizan conos, se utilizan platillos, aros, que ellos salten, que ellos brinquen, que ellos corran, que puedan hacer posiciones, por ejemplo, de cuadrupedia, desplazamientos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, tratar de estimularles a los niños todas estas cosas que son muy importantes de estas edades, para que cuando ya estén en un grado más alto se les faciliten todos estos movimientos. Bueno, ya para los niños que son de segundo, en su malla curricular hay temas tales como el reconocimiento corporal. Entonces se tratan de adaptar los juegos, de que se toquen alguna parte del cuerpo para que vayan reconociendo el cuerpo, tal. Entonces uno como profe empieza a decir, por ejemplo, tóquense la nariz. Entonces, si me entiende, ellos van empezando a reconocer cuál es la nariz, cuál es la rodilla, etcétera. Y también se les hace una fonomímica para estimular lo que es la higiene corporal, que ellos también aprendan que hay que cepillarse, que hay que amarrarse, que hay que ponerse la ropa, que hay que lavarse las manos. Entonces uno trata de jugar con ese tema, utilizando como medio el juego. Muy importante el juego en esas edades para que ellos se interesen más en las actividades. También se los enumera y se hace carreras así en círculos, también se les pone circuitos ya con los obstáculos un poquitico más complejos. Y también algo muy importante, la coordinación, sea oculomanual, oculopédica o en general como tal, porque cualquier gesto, cualquier movimiento, un salto, un giro, correr, trepar, o sea, eso requiere de una coordinación. Entonces es muy importante uno como docente adaptar todo, porque ellos con la edad que tienen están empezando a reconocer su cuerpo, también con la lateralidad, se les dice suba la mano izquierda, suba la mano derecha, y a reconocer y a ser capaces de hacer movimientos que su cuerpo ya puede acostumbrarse. O sea, ellos ya son capaces de saltar a cierto punto, de correr, de agacharse, o sea, esas actividades que
uno ya debe ir implementando o guiando para que ellos se vayan acostumbrando, para que le pierdan el miedo, que coordinen un salto, que corran, que se pongan en cuclillas. También la ubicación temporoespacial, o sea, es de vital importancia para estimularle en estas edades a estos niños todo eso, y utilizar las variantes como un método muy bueno para lo mismo, para ellos, para lo que venía diciendo ahorita, entonces saltar con un solo pie hacia atrás, entonces sentados mirando hacia atrás. Bueno, otro punto que es importante es utilizar bien el espacio para hacerse entender hacia los niños, llevar pito, hablar duro, voz de mando, jugar con las palmadas para que ellos pongan atención. El docente debe tener voz de mando porque realmente si no, los niños se le van a dispersar muy fácil. Esta institución educativa Cristóbal Colón cuenta con muchas herramientas didácticas para realizar la clase. O sea, en las bodegas que hay muchas cosas como que el profesor puede utilizar. Entonces hace falta planear para que la clase salga bien y uno se pueda comunicar bien y los niños no solamente salgan a correr así deliberadamente, ¿no? O sea, realmente es bueno ponerlos a jugar, pero que todo lleve un orden. Entonces es bueno tener estos espacios y estas cosas que nos ayudan como a que la clase sea más fácil y que nos pongan más atención. De todas maneras, esto se hace con la supervisión de la profesora y se les premia a veces con un dulce, a veces con agua. Se les recomienda, como venía diciendo, que traigan hidratación, cosas generales de higiene y de salud para que, digamos, tengan mejor desarrollo en su vida física y en su crecimiento. Buenos días, mi nombre es Tatiana Tobar, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, en cuanto a la experiencia mía, me tocó el colegio La Culebra, institución educativa Ciudad de La Culebra, el rector Aldemaro Espina Cubillos y el profesor que estaba a cargo, José Julián Alzate. Está ubicado en el barrio La Miranda. Bueno, estos sectores está ubicado al lado del barrio La Miranda, Santander, Belencito Bajo y Santa Elena. Este colegio tiene unas zonas pues un poquito bueno, el colegio pues está ubicado así como en zonas muy vulnerables y pues donde se ve muchas problemáticas como la drogadicción, los problemas y así. Entonces, bueno, a mí me tocó el grado primero. Cuando ingresé pues estaban con la profesora, yo les hice una actividad dentro del salón donde les hablaba del reconocimiento corporal, donde le hice 2 dibujos en el tablero, donde les preguntaba a cada uno que dijeran, yo les señalaba con un láser una parte, digamos, del cuerpo y ellos tenían que decirme en qué parte del cuerpo era. También en uno de los dibujos no puse algunas cosas que yo les preguntaba, niños, ¿qué hace falta? Ellos me decían, profe, les hace falta las orejas, el ombligo y así. Bueno, después ya lo saqué como tal al patio, donde les hice un juego llamado el semáforo, donde se implementaba la lateralidad, la ubicación temporoespacial y donde se ubicaba el reconocimiento también del cuerpo. Primero pues les hice un calentamiento con una actividad que se llama, bueno, es parecido a alguna ronda que se llama papi, papiripa, y entonces yo les decía que todo el mundo tenía que mover la cabeza, los hombros y así sucesivamente. Después ya pasamos a la actividad como tal, que era el semáforo, que yo les decía verde, tenían que ir corriendo hacia arriba y haciendo movimientos chistosos, y cuando dijera stop, ellos tenían que parar y ganaba el que hiciera el movimiento más chistoso. Después amarillo era hacia el centro y rojo era stop. Bueno, luego pasé a indicarles la actividad que era de las colitas, que nos indicó la profe Luisa en clase, que era que uno escondía unas colitas detrás del... bueno, los dividí en 2 grupos. Uno que les dije que le pusieran a cada grupo un nombre, a uno les pusieron los poderosos y a otros los Power Rangers, bueno, algo así. Entonces, supongamos yo a cada grupito los dividí en 2 grupos y a cada grupito les pasaba unas colas y las tenían que esconder. Entonces, unas tiritas y las tenían que esconder, y entonces el otro grupo decía un número porque tocó enumerarlos para que los niños pues se acordaran.
decían un número, entonces el niño volteaba y si el niño tenía la colita, pues punto para el equipo de acá y ganaba el que más colas tuviera. Bueno, esa fue la tercera actividad. Ya la cuarta fue que así en esos dos mismos grupos que quedaron divididos, hicimos No, ya. bueno, después la siguiente actividad fue de relevos. Entonces ubicábamos un aro donde los niños, así como estaban divididos ya por grupos, se les daba un número donde ellos no podían olvidar el número. Ahí también estábamos trabajando lo que es la memorización. Ellos, digamos, decíamos el número 1, entonces salían los números 1 y pasaban por debajo del aro, iban y le daban la mano al compañero y ya seguía el otro número que nosotros llamáramos. También velocidad de reacción se estaba trabajando ahí porque pues cuando dijéramos el número los niños tenían que salir corriendo. También en nuestra labor docente está hacerle recomendaciones a los niños de tipo general, como que por ejemplo traigan hidratación, o sea, en ese tiempo de la clase vayan y hidraten o traigan hidratación, premiarlos, por ejemplo, yo les he llevado botellitas de agua a los que se han portado bien, o sea, sugerirles que traigan hidratación y todo. Bueno, después me tocó ya la clase de octavo A, donde me tocó un grupo de 32 estudiantes, donde les implementé también lo que es las bases del voleibol. Primero les puse un calentamiento que era el de papi, papiripá, pero entonces ya no con reconocimiento del cuerpo porque pues ellos ya reconocen las partes del cuerpo, pero entonces sí el calentamiento como tal, que era la cabeza, los hombros y así sucesivamente, no se les podía olvidar el movimiento, bueno, nombraban un movimiento nuevo y no se les podía olvidar el anterior y volvían así sucesivamente. Ya después les puse como para calentar una carrera, un juego llamado Ratas y Ratones, que a un equipo, bueno, los dividían en dos grupos. A uno le decíamos las ratas y a otro los ratones. Consiste en que yo daba una historia o contaba un cuento y cuando dijera ratas, los ratones tenían que salir a coger las ratas y si decía ratones, las ratas a coger los ratones y así sucesivamente. Ya después pasé a como tal con las cuerditas de las colas, donde yo le daba a un equipo unas colas y a otro y el equipo que más colas recolectara ese ganaba. Después ya pasé a que el equipo contrario tenía que quitarle las colas al otro compañero y no se las podían dejar quitar. Ya después pasé a que entre ellos se tocaran los pies y no se podía dejar tocar. El que tocaran, pues ese tenía que pagar una penitencia. Ya que la espalda, que la cabeza, no se podían dejar tocar algunas partes del cuerpo. Ya después pasamos como tal con las pelotas. Entonces que tenían que desplazarse con unas peloticas, desplazarse así haciendo volea con la yema de los dedos y desplazarse de un lado al otro, donde se dividen los grupos en grupos de A2 o de A3 y tenían que desplazarse de un lado al otro regresando. Ya después pasé a jugar como tal entre ellos un círculo donde no podían dejar caer la pelota, tirársela todos y así no podían dejar caer la pelota. Luego ya lo último les hice un estiramiento y también pasé a realizar una actividad que se llama Tingo Tingo Tango, pero en vez de Tingo Tingo Tango, Tinto Tinto Pan, donde recolecté los nombres y las edades de los estudiantes para poder así hacer un llamado a lista dinámico. Bueno, en cuanto a las actividades, hubo una chica que se opuso a la actividad y que no la quería hacer, así como una actitud desafiante hacia mí, pero pues utilicé el método ya pedagógico donde le dije que pues que le hice saber que aquí la profesora pues era yo y que tenía que cumplir con las actividades. Pues la niña salió, también le contó al profe que en eso estaba el profesor de educación física José Julián Alzate, donde la niña fue y le puso la queja y pues el profe le dijo no, es que tienen que hacerle caso a la profesora. Entonces, bueno, ahí pasé a hacer una mediación pedagógica donde dialogué con la
alumna y pues le empecé a explicar lo de los juegos. Pues me dijo, profe, es que no, esos son juegos para niños. Pues yo le dije que los juegos no tenían una medición etaria y pues que los juegos se tenían que realizar porque yo los había preparado para ellos, para que ellos participaran, entonces que los realizara con la mejor disposición. Y pues ya la niña me dijo que era que no entendía. Yo le dije, pues participe y adéntrese al juego y verás que va a entender la actividad. Ya la niña pues tomó la clase como tal y participó. Bueno, como nos han explicado en las clases, nosotros como profesores debemos de tener voz de mando, pues no dejar que nos intervengan las clases, porque pues nosotros ya tenemos unos conocimientos, ya por eso preparamos la clase para que no... A veces en algunas ocasiones sí hay que dejar que el estudiante como que también participe y pueda atraer ideas, pero no dejarse, en pocas palabras decir, sabotear la clase. Entonces yo ahí hice manejo de voz, pues porque uno tiene que hablar duro para que los alumnos lo puedan escuchar a uno, porque son muchos alumnos, el espacio también se debe manejar una buena voz así alta para que ellos puedan escuchar y puedan realizar las tareas o los trabajos que se les pongan.